Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues una vez más nos damos cita aquí frente a Jesús sacramentado para hablar contigo, Señor, teniendo como fondo, como trasfondo, la vida santa de San José, el Santo Patriarca, en este año dedicado por la Iglesia a su figura. Bueno, pues una de las virtudes que sin lugar a dudas destacan en la vida de San José y de la que muchos autores hablan es su pureza, su castidad. Esta virtud de la castidad, o también llamada pureza, nos ayuda a vivir según los planes de Dios en uno de los aspectos más hermosos de la vida humana, que es el ejercicio de la sexualidad. Efectivamente, sabemos que José, lo mismo que la Santísima Virgen, vivió su matrimonio con María en perfecta castidad, siguiendo los planes de Dios para él también en ese aspecto. Digo, como sabemos, y como introduciendo este ratito de oración, como sabemos, la pureza no es la virtud más importante. Hay gentes que parecería que están obsesionadas con este tema de la castidad, de la sexualidad, tanto en un sentido como en otro, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente para la que todo lo que tiene que ver con el sexo es como un tabú, lo peor del mundo, ¿no? O sea, preferiría ser asesino antes que una cosa que tenga que ver con la pureza, y eso no tiene lógica, no tiene lógica. O sea, hay como una especie de obsesión, ¿no? De que todo lo que es impuro es terrible. Y hay otras personas que parecen estar obsesionadas con este tema, pero en el sentido opuesto, es que el sexo tiene que estar absolutamente abierto y tal. Y hay personas que parecería que no pueden pensar en otra cosa más que en la sexualidad. No es la virtud más importante. Digo, basta pensar, por ejemplo, su lugar en los mandamientos, pues está en el sexto lugar. No es el primer mandamiento es amar a Dios. El sexto mandamiento, pues ya, cuidar la pureza, pero por eso no hablamos aquí en la primera meditación del año sobre San José, sobre su pureza, a pesar de que es una virtud muy destacada en él, porque hay otras más importantes, de las que hemos ya ido hablando a lo largo de estas meditaciones. Su caridad, por supuesto, que es la más importante, su humildad, su fe, su laboriosidad, su fortaleza, en fin, hay muchas virtudes que se podrían destacar en San José, y no es la primera la castidad. Pero no cabe duda de que el Señor se fijó en José y lo eligió también por su castidad. Dios necesitaba que el esposo de la Virgen fuera una persona destacada en esta virtud, porque en el plan de Dios la Virgen iba a ser virgen y se necesitaba alguien que entendiera tan bien el modo de ejercer la sexualidad que fuera capaz de respetar íntegramente la pureza de María, de manera que efectivamente José también fue escogido como esposo de la Virgen porque era un hombre casto. Y efectivamente no es la primera virtud, pero tampoco está en el lugar 200. Está en el sexto lugar normalmente para una persona sana. Fíjate cómo quiero hacer énfasis en este aspecto. Tanto María como José supieron poner al servicio de los planes de Dios toda su vida, también la sexualidad. O sea, no solamente su inteligencia, su fe, su voluntad, ¿no? Y saber cómo aceptar las cosas de Dios, aunque no las entiendo, los planes de Dios, también
fueron tan santos que también supieron como poner la sexualidad al servicio de los planes de Dios, la persona entera al servicio de los planes de Dios. Y precisamente por eso, recordando esto, pues muchas personas acuden a la intercesión de San José para pedirle que les conceda esta virtud, y yo también lo hago y se lo pido, porque a veces no es tan fácil como tener la sexualidad integrada en los planes de Dios. Se habla de San José como el castísimo San José. De hecho, en una de las oraciones, quizá la más conocida de todas las oraciones que hay para acudir a la intercesión del Santo Patriarca, se hace referencia precisamente a su pureza. Oh San José, y la rezamos ahorita acudiendo a él una vez más. Oh San José, custodio y padre de vírgenes, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús, y la Virgen Purísima María. Por estas dos queridísimos, Jesús y María, te ruego y te suplico, me concedas que, preservado de toda impureza, sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Es interesante ahondar un poco en esta virtud en San José. De hecho, en la iconografía no es raro ver representado al Santo Patriarca como si fuera una persona ya mayor, y justo se hace pensando, ¿no?, que por eso vivió esta virtud de la castidad, ¿no? Como que ya estaba tan viejito, ya estaba tan grande, que pues ya no le interesaban estos temas, pero no, San José no fue casto por ser viejo. No concuerda eso con las otras cualidades que hemos destacado aquí en estas meditaciones: su fortaleza, su capacidad de cuidar de la Sagrada Familia, su agilidad para cumplir la voluntad de Dios. No concuerda. Y tampoco concuerda, ¿no?, como si la castidad fuera una virtud que solo puede vivir una persona cuando ya está mayor, ¿no?, como si la juventud no fuera un tiempo propicio. No. A ver, espérate. María, pues todos los autores concuerdan en que era una mujer muy joven cuando tuvo a Jesús en sus brazos por primera vez. Y San José tampoco sería mucho más grande que ella. Por otra parte, no fue una castidad como fruto de la vejez, ¿no?, de la edad. Tampoco fue una castidad por miedo a la sexualidad. Fíjense, gracias a la sexualidad, pues es una bendición de Dios. Gracias al amor de nuestros padres estamos todos aquí. Y por eso San José María solía usar una expresión que es muy bonita y decía: bendigo con mis dos manos de sacerdote el amor de los padres, el amor de los casados. Y cuando alguna vez le preguntaban: Padre, ¿por qué dice de vez en cuando que bendice con sus dos manos de sacerdote el amor de los casados? Y solía responder con su sentido del humor: porque no tengo cuatro, hijo mío. Si tuviera cuatro manos lo bendeciría, porque el sacramento del matrimonio es un verdadero regalo de Dios. La sexualidad no es algo a lo que hay que tenerle miedo. Y de hecho San José María, ahondando un poquito en esta dimensión de la sexualidad como algo divino, solía decir algo muy fuerte, ¿no? Ahorita estamos aquí en un oratorio donde hay un altar, y solía decir que para él el hecho matrimonial, donde los esposos se unen castamente, es como un altar en el que se celebra la misa. ¿A qué se refería con esa expresión tan fuerte, ¿no? Que uno podría decir: ¿cómo se puede hablar de la sexualidad con estas palabras, ¿no? Y decía: es que en el altar ocurre algo que es de Dios. Ahí, con las palabras del sacerdote, se vuelve a renovar el sacrificio del Calvario, y ahí está presente Dios durante la Santa Misa. Bueno, pues él decía que el hecho matrimonial, por el sacramento del matrimonio, era algo divino, y que cuando los esposos se unían en su unión conyugal, ahí ocurría algo santo, algo de Dios, algo divino. Por eso, la sexualidad no es que San José y la Virgen vivieran la castidad simplemente por miedo. No, la sexualidad es un regalo de Dios, por eso es tan hermosa, ¿no? Si fuera del demonio sería horrible. Hay personas que parecería que todo lo que tiene que ver con la sexualidad es algo malo. Oye, si fuera del demonio sería espantoso, ¿estás de acuerdo? Si es algo tan hermoso, tan agradable, que une tanto, una expresión tan bonita del amor, es porque es de Dios.
De modo que la castidad de San José, la de la Virgen, estos dos esposos, no se debió a una especie de tabú, de miedo a la vejez. Si ya hemos hablado, te decía en otras ocasiones, de la valentía de San José no era un hombre timorato. Y justo esto nos lleva a cuestionarnos un poquito más a fondo sobre el motivo de la castidad en general, si quieren, pero estamos ahora hablando de San José. ¿Por qué San José quiso vivir la castidad? ¿Por qué si es un regalo de Dios al que no hay que tenerle miedo? Si es algo hermosísimo, ¿por qué la Virgen y San José decidieron no tener hijos y vivir una pureza completa, una castidad completa de alma y cuerpo? Todavía la pregunta se vuelve como más interesante o más llamativa, si quieres verlo así, porque, vamos, esta decisión era muy rara, muy infrecuente entre los judíos. Para los judíos, no tener hijos era considerado un signo de maldición divina. De hecho, por ejemplo, la prima de la Virgen, Santa Isabel, ¿se acuerdan? Como Dios no les había concedido tener hijos, pues se sentían como no realizados. ¿Y por qué? Porque quería decir para los judíos de alguna forma que ellos sabían que era el pueblo elegido, que de ellos iban a ser el Mesías. Si Dios no te concedía hijos, era una manera de decir, ves que Dios no quiere que de tu estirpe, de tus hijos, nazca el Mesías. Era una forma de maldición, ¿no? De manera que para los judíos no era normal la decisión de no tener hijos. Y todavía más llamativo si consideramos que estaban casados, ¿no? O sea, a ver, si es un regalo de Dios, pues ¿por qué estás casado si no vas a tener hijos, no? Entonces, con estos datos, ¿no? Sabiendo que la sexualidad es una maravilla, es un regalo de Dios, que no era el problema con San José y la Virgen, no era un problema de miedo a la sexualidad, no era un miedo a la paternidad, y sabiendo que para los judíos pues, era una decisión poco frecuente, como que esto nos pone un panorama interesante para indagar aquí en la presencia de Dios, preguntarnos acerca de esta virtud en la vida de San José y también obviamente de la Virgen, porque están relacionadas ambas virtudes, la castidad de José y de María. Bueno, pues ya decíamos, quizá el primer punto es este, ¿no? La sexualidad es un regalo, es una maravilla de Dios, es una dimensión muy hermosa de la vida humana. Y San José no tiene miedo de la paternidad ni de la sexualidad. Al contrario, ser papá, no cabe duda, ser mamá, pues es una de las cosas más hermosas que le puede pasar a alguien en la vida. Digo, yo no sé si es la más hermosa, pero he platicado con muchas personas que han sido papás, por ejemplo, papás primerizos, y te dicen, ¿no? Y gente ya mayor, que ser papá es lo más hermoso que les ha pasado, que les cambió la vida. Me acuerdo, ahora me viene a la cabeza una pequeña anécdota de un papá primerizo. Pues fui a felicitarlo y somos muy amigos y platicábamos con frecuencia y me acuerdo que pues ya después de felicitarlo y me decía, padre, es que ahora que tuve a mi hijo por primera vez en mis brazos, entendí a Dios. Y yo, bueno, pues como soy medio, pensé por dentro, ay, bájale, ¿no? O sea, pero luego me dijo una frase que me sorprendió mucho, es que cuando tuve a mi hijo en brazos pensé, ¿qué puede hacer este niño que yo no le perdone? Nada, es mi hijo, se acabó, no hay nada más que decir. Por tanto, la paternidad es algo muy hermoso. El propósito de María y José de vivir la virginidad no viene como un rechazo de la paternidad o de la sexualidad. Al contrario, quizá, y esto es una parte clave, ¿no? Solo puede decidirse a ser virgen alguien que considera que la sexualidad es algo verdaderamente hermoso y valioso. Alguien que lo considera como un tesoro. Es decir, para una persona que la sexualidad es algo sin importancia, pues da igual cómo la uses, da igual. Digo, una comparación voy a poner no del todo feliz si tú quieres, pero clara, porque no se puede comparar la sexualidad con una cosa, pero o sea, imagínate una persona que tuviera, pues no sé, algo de mucho valor, un coche Ferrari. Bueno, pues un coche Ferrari no lo puedes usar de cualquier manera si no quieres desgraciarlo. O sea, si lo metes en una terracería con piedras, con lodo, pues lo vas a desgraciar. Y por eso, no sé si lo saben, pero la marca Ferrari te obliga, si tienes un Ferrari, a que tiene que estar limpio y en buenas condiciones. Si descubren que un Ferrari
en la calle circulando, está en malas condiciones, te lo quitan, es parte del contrato. Porque no puedes usar mi coche que tiene tanta marca detrás y tanto, no lo puedes usar mal. Bueno, cuando una persona sabe que algo es valioso, lo cuida. Cuando algo no importa, pues no sé, qué sé yo, una camisa sin valor, pues da igual, oye, esta camisa, oye, vamos a meterla en un lugar sin cuidado, vamos a meterla en una pista de comandos, vamos a enlodarla, pues no pasa nada porque no vale. Es decir, solo una persona como María y José, que consideran que la sexualidad es algo tan hermoso, tan valioso, se le puede ocurrir la idea de regalárselo a alguien. Es decir, se lo voy a regalar a la persona que más quiero. Si preguntáramos a lo mejor por ahí a personas que pues tienen muchas aventuras sexuales, a lo mejor te dirían que la sexualidad es como cambiarse de calcetines, algo pues, que se hace todos los días sin importancia. Solo quien piensa que la sexualidad es algo pues muy hermoso, algo bellísimo, santo, como decía San José María, es algo santo, es un altar, el hecho matrimonial es un altar, pues puede pensar, Señor, te quiero regalar algo valioso, te quiero regalar, quiero poner en tus manos como un regalo el ejercicio de mi sexualidad. Fíjate, curiosamente, la difusión desenfrenada del sexo, aunque parezca una liberación ante el tabú de la sexualidad, encierra, y todos lo sabemos, encierra una parte oscura. Fíjate, digo, hoy están a la orden del día denuncias ante personas que han abusado de otros sexualmente. Y me voy a ir a un caso extremo, si tú quieres, me voy a ir al extremo, pero hace años estuve en una conferencia con un abogado que trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y nos habló un poquito de este tema tangencialmente porque eran otros los temas que estaba abordando, pero nos dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Nos decía que en personas que son asesinos en serie, serial killers, es muy frecuente, pues cuando los capturan y estudian sus casos, es muy frecuente que esas personas hayan iniciado ese proceso mirando pornografía. Y ante la pregunta, oye, ¿qué tiene que ver el hecho de ser un serial killer con ver pornografía? Y nos explicó una cosa muy interesante. Decía, es que la pornografía tiene como consecuencia ver a las personas como objetos. Ya no importa si son personas, si tienen sentimientos, si no, su historia, su familia, sus ilusiones, sus proyectos. Lo único que importa es que me cause placer. Y eso, curiosamente, hace que se empiece a ver a las personas simplemente como objetos que me satisfacen. Si esta persona no me satisface, llevándolo al extremo y a una enfermedad definitivamente, pues esta persona me tiene que satisfacer. Y si no me satisface, la mato. Y terminaba esta persona diciendo, es que la pornografía no es que enseñe de más, es que enseña de menos. Porque en una persona que tiene, insisto, ¿no?, una historia, una ilusión, unos proyectos, una vida, lo único que veo es un cuerpo. Enseña de menos, enseña de menos. Fíjate, qué interesante, porque parecería que quien se libera sexualmente ya logró como la plenitud de la sexualidad, y no es cierto. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que, desde mi punto de vista, parecería que se da una importancia excesiva a lo sexual. Parecería que una persona que no tiene experiencias sexuales no es plena, no es completa. Ay, pobre de ti, si los chavos y las chavas no te desean, qué infelicidad. Pobre de ti, si estás pasado o pasada de peso, ¿qué van a decir de ti? Yo por eso hablo de vez en cuando un poquito en tono de guasa de la gordura. Mira, en el cielo no hay báscula, gracias a Dios. Es decir, y eso de esperarse hasta el matrimonio es que la iglesia lo hace para privarnos de la felicidad. Todos argumentos que habría que pensar, no se pueden descalificar así, en masa, y no quiero detenerme en ellos porque estamos hablando de San José, pero son síntomas de algo más profundo. No pocas personas creen que no puede ser un hombre pleno, una persona feliz, sin una vida sexual intensa, como si no estuvieras completo. Y precisamente aquí la Virgen y San José
Y por supuesto Jesús pone las cosas en su sitio. ¿Cómo te imaginas a San José? Una persona apocada, triste, porque fue virgen. Digo, perdón. ¿Cómo te imaginas a la Virgen diciendo, bueno, pues está bien que soy la madre de Dios, pero pobre de mí, porque soy virgen? ¿Cómo te imaginas a Jesús? Un hombre incompleto que lamentablemente no se pudo realizar porque no tuvo compañía sexual. Interesante. Por eso, ¿de dónde viene esto? Y ahí es donde entra la respuesta de María y de José. No tenían miedo a la paternidad, no tenían miedo a la sexualidad. De común acuerdo habían decidido regalarle algo hermoso a Dios y pensaban, fíjate, como los enamorados, Señor, esto es lo más hermoso que tengo, te lo regalo, para ti. No lo voy a usar, va a ser tuyo. Fíjate, ahora estoy leyendo un libro que me prestó precisamente una alumna de la UP, que a lo mejor lo conoces, es famoso, se llama Los 5 lenguajes del amor, ¿no? Y justo explica, ¿no?, como uno de los lenguajes más universales del amor es regalarse cosas. Y la Virgen y San José decidieron regalarle a Dios algo muy hermoso. Y no se sintieron por eso menos realizados, ¿no? Se sintieron plenos de haberle regalado a Dios algo que verdaderamente es hermoso. Y este ejemplo nos interpela a nosotros. Quizá no es nuestra vocación, la mía sí, como sacerdote, regalarle a Dios el ejercicio de mi sexualidad. La vocación de cada uno, pues la que Dios le dé. Pero sí, por ejemplo, sin duda, si por ejemplo es nuestra vocación el matrimonio y todavía no estamos casados, sí que es parte de nuestra vocación esperar. Cuando Dios nos pide que esperemos hasta el matrimonio, o en algunos casos, como el mío, ¿no?, que no lo usemos nunca, es para que, en el caso, es para regalarle eso a Dios y para que el matrimonio sea bellísimo. O sea, si el autor de la sexualidad del matrimonio es Dios, cuando Dios nos pide, oye, cuídame la virtud de la pureza, no lo está diciendo para quitarnos algo, sino al contrario. O sea, si lo que te va a sacar adelante en el matrimonio no es solamente la sexualidad. O sea, cuando hay problemas en la vida matrimonial, no se resuelven solamente, sino, digamos, ejercitando la sexualidad. No. También se resuelven platicando, hablando, entendiéndose, poniéndose de acuerdo, teniendo otros detalles de cariño. Justo de eso habla, ¿no?, este libro de los cinco lenguajes del amor. Hay muchas maneras de querer y muchas personas como que no captan, ¿no?, que si no hay esos otros lenguajes del amor, también el lenguaje físico se vacía de contenido porque falta cariño. Y nos interpela este ejemplo de San José y de María porque volvemos al punto, es decir, el amor humano, la sexualidad, también se puede integrar en los planes de Dios. Es algo importante, pero no es lo único de la vida, no es lo más importante. Y esto es lo que nos enseña la actitud de la Virgen de San José, la vida de Jesús. José aprecia esa dimensión de la vida, pero no la pone por encima de Dios. La pone al servicio de los planes de Dios. Por eso, bueno, nos interpela, te decía, y yendo como a cosas muy prácticas, sencillas, pero pues vivir como lo que somos, hijos de Dios, hablar como hijos de Dios, vestirse como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios. ¿Cuántas veces hablando con alguna muchacha joven me dice, esta persona me estaba mirando con una mirada que no me gustó? Mirar como hijos de Dios, pensar como hijos de Dios, eso sí es plenitud, eso sí. La plenitud, no sé, es la Virgen llena de gracia, ¿no? O sea, y por eso, pues, no sé, bailar como hijos de Dios, escuchar cosas como hijos de Dios. Fíjate, hace tiempo, digo, a propósito de cosas concretas, decíamos, ¿no? Bueno, vestirse como hijos de Dios, ¿no? Vestirse con esa dignidad que tiene nuestro cuerpo, que es algo santo, es templo del Espíritu Santo, y que muy bien en el matrimonio,
pues tiene su lugar la sexualidad, pero cuando no es en el matrimonio, pues justo el pudor lleva a eso, ¿no? Como a ocultar lo que no es de los demás. Así como ocultamos pues, las cosas de valor, ¿no? Las cosas de valor no las ponemos ahí en la calle para que todo el mundo las robe. Pues mi cuerpo es algo de valor. Voy a cuidarlo para la persona que realmente se lo merece. Bueno, me contaban una anécdota que un día una niña acompañó a su mamá a una tienda de ropa de moda y al ver a la persona que atendía la tienda, pues que iba con un ropaje muy ajustado, ¿no? Una señora iba con un ropaje muy ajustado, pues que enseñaba de más. La niña se le quedó viendo y le dice, oye, ¿por qué te vistes con ropa de cuando eras pequeña? Cómprate algo nuevo, ya creciste. Hasta la niña entendía que algo no estaba bien en eso, ¿no? Digo, no hacía referencia a la sexualidad, pero pues oye, ya creciste, tápate bien. Y por eso, con este ejemplo de la Virgen de San José que pone la sexualidad al servicio de los planes de Dios, y justo eso potencia su vida, se vuelven plenos, nos invita como a ser rebeldes. En un ambiente en el que a veces no es fácil vivir la castidad, se nos invita a ser rebeldes, mira, y también con sentido como, mira, hoy a lo mejor lo único que tengo que hacer para vivir la castidad es pues, no abrir una página web, ¿no? Hace siglos, ¿no? Cuando los primeros seguidores de Cristo querían seguir de verdad al Señor y confesaban su fe, a lo mejor pues los mataban, a lo mejor los llevaban al circo por confesar a Jesucristo. Oye, a mí a lo mejor me bloquean de una cuenta de Instagram porque ya no me invitan a una fiesta. Porque vivo como hijo de Dios, porque vivo este aspecto, porque le digo a mis amigos, oye, por favor no manden cosas desagradables, ¿no? Ser rebelde, no aceptemos que nos traten como si la sexualidad fuera lo único importante de la vida. Rebélate. Fíjate, me acuerdo todavía mucho y cómo me cimbró, ¿no? Me acuerdo, un matrimonio me contó que, bueno, pues después de tiempo de no haber ido al cine juntos, les recomendaron una película, pues les dijeron que era buenísima, ¿no? Y entonces, bueno, pues mamá se arregló bien, se puso guapa, porque iban a salir él y el marido pues también llegó antes del trabajo para iban a salir, después iban a ir a cenar, ¿no? Y bueno, pues los hijos estaban contentos de ver que sus papás pues se trataban de esa manera, vamos a decirlo, romántica, y qué sorpresa se llevaron cuando al poco tiempo de haberse ido al cine, papá y mamá vuelven a casa. Pero ¿qué hacen aquí? Si iban a pasar una velada espectacular, ¿qué hacen aquí, no? Y papá y mamá, pues con toda sencillez dijeron, bueno, es que ustedes saben que íbamos a ver tal película y cuando llegamos, pues resulta que tenía algunas escenas inconvenientes y decidimos regresarnos. Pues para enseñarles a ustedes lo que hay que hacer. O sea, nos podríamos haber ido a cenar después, ok, nos salimos de la película, pero entonces, ¿cómo les enseñamos a ustedes lo que hay que hacer? Bueno, Señor, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Pues es verdad, a veces esto puede chocar un poquitín. En la vida de José, pues esta decisión de vivir la castidad chocó un poquito con la mente de su época. Luego resulta que Dios hizo tremendamente fecunda esa decisión y sin ejercicio de la sexualidad Dios les concedió ni más ni menos que a Jesús como hijo. Algo así pasa siempre. Cuando vivimos así, según los planes de Dios, en este aspecto y lo integramos la pureza, vivimos la pureza, lo integramos en nuestra vida, resulta que Dios hace muy fecunda nuestra vida. Y sí, a veces puede chocar un poquitín. Me acuerdo un día a una persona, una de mis hermanas, ¿no? La atacaban, le decían que era muy fresa, digo ya hace muchos años, ¿no? Cuando ella estaba en la prepa. Y me acuerdo que un día les contestó, pues, si ser fresa es ser muy educada, sí, yo soy muy fresa. Pues tú diles lo mismo. Oye, que,
no seas exagerado, no seas exagerada. Pues si para ustedes ser limpio es ser exagerado, sí, soy exagerado. Y verás que no tienen argumentos contra eso. Pues vamos a terminar ya. Vamos a pedir a San José, ese hombre completo, limpio, a la Virgen, esa mujer completa, limpia, una señorona, un señorón San José. Vamos a pedirle que nos dé una pureza como la suya, que nos haga plenos, una pureza que nos ayude a integrar esta dimensión tan hermosa de la vida que es la sexualidad en los planes de Dios nuestro Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.